Hola, yo soy Sam Rivadeneira y este taller es acerca del proceso creativo que yo usualmente, bueno, las preguntas que me hago a las emociones en los tiempos de preparación, o ciertas cosas que hago en mis discursos para precisamente como fomentar este proceso creativo, desde una perspectiva de adjudicación también y como ciertos cuestionamientos que creo que se deberían de hacer como las personas antes y después como de precisamente como buscar las mociones, hacerlas, etcétera, etcétera, para pues tener como mejores debates y que las personas como puedan fomentar este proceso creativo. Primero, acerca como de la comedia y sus matices. A lo largo de este taller no voy a hablar como de una comedia en específica. Es decir, que quiero que partamos como de la idea de que cada humor es distinto y válido, obviamente siempre y cuando como no estemos vulnerando como a otras personas. Cosas que, por ejemplo, a mí me pueden dar risa, no implica que sean graciosas para otras personas y eso es como entendible porque todos venimos de diferentes contextos y eso es como aceptable. Y precisamente como buscar ese tipo de procesos creativos y como fomentar mociones, análisis o discursos que precisamente sean como graciosas, pero precisamente como entendiendo que todos tenemos como diferentes tipos de humor y etc. Primero, como desde un punto de vista de adjudicación, o sea, ¿qué preguntas creo que ayudaría mucho a precisamente como fomentar este tipo de proceso creativo cuando estamos como generando ideas para las mociones? Lo que yo hago es como me pregunto en qué torneo estoy, en qué torneo voy a participar, en qué torneo estoy siendo parte. No solamente como por la temática, como la Copa Big Posting, como el torneo temático de cultura pop, el TOBE, el torneo de verano, etcétera, etcétera, que si tiene una temática en específico, probablemente como deberíamos como de empezar a explorar como ciertos temas que implica este torneo, si es de verano, a lo mejor una emoción de amor de verano o que tenga que esté relacionada como con las vacaciones, etcétera, o un pensamiento así para que probablemente si las personas se inscribieran a este tipo de torneo porque se esperaban un tipo de emoción, pues probablemente sí tenemos esta emoción, pues obviamente la gente se sienta como muchísimo mejor. Um, También es algo que caracterice al torneo, sí, precisamente hay como una narrativa que envuelva este torneo, si es de una persona en particular, probablemente como queramos poner a esa persona como en algún infoslide o que quede como implícita en algún tipo de emoción, creo que es algo como que nos puede ayudar a tener como emociones como que con un cierto tipo de giro, que sean como más divertidas o algo así. También otra pregunta como muy importante que me hago es como quiénes forman parte del equipo de adjudicación o quiénes están como compartiendo la organización del torneo conmigo. No solamente porque me gusta que cada personalidad como con cada cierto tipo de humor esté plasmada en las mociones para que precisamente sean mociones distintas, de distintas perspectivas, de distintos tipos de humor para que precisamente como la gente que vaya a debatir esas mociones también como pueda sentirse representada porque, no sé, si Jaxi que está en un equipo de adjudicación probablemente ponga algo de anime o algo relacionado como con su personalidad y yo tengo una personalidad más que se basa en películas, algo así, probablemente como si representamos eso, hagamos mociones distintas y que sean como muchísimo más creativas. Um, También es como muy importante porque no solamente estamos hablando de distintos tipos de humor, sino como la aproximación que las personas tienen como al tema, o sea, como tenemos diferentes puntos de vista, no solamente si nos gusta o no un tema, sino que probablemente si yo soy de un contexto en particular, puedo tener como mucha accesibilidad o como ese tema sea como de conocimiento general, pero si alguien viene de otro país, si viene de otro contexto, probablemente si no le entiende en el pool o en las discusiones que estamos teniendo como adjudicación, probablemente eso sea como un foco que tenemos que tener muy importante, ¿eh? Porque si las personas que vienen como de ese país, también de esa persona, si no le entienden, probablemente estemos hablando como de que sean debates como no tan divertidos, porque las personas no tienen como conocimiento de cierto tipo de tema, su aproximación es distinta y obviamente hace un debate disparejo y es algo como que no queremos. La accesibilidad de las mociones y la accesibilidad del humor también es algo que debemos como de cuidar mucho
no solamente como por los argumentos, sino como también en la capacidad que tenemos como de expresar la comedia, porque probablemente si la emoción se trata como de un tema meme que no conozco, que no es de mi país, probablemente yo no pueda seguir como cierto tipo de comedia o cierto tipo de chistes porque no lo conozco. Entonces, si una persona en la reunión de adjudicación dice como no lo conozco, pero después tenemos una hora explicándole a esa persona de adjudicación, esa persona sí lo va a entender, pero no implica que como las otras personas que se inscribieron al torneo, que no tuvieron esa hora de explicación, de poner videos acerca de explicándole el chiste, pues probablemente no le entiendan y eso es como perjudicial. Y tres, que es un poco relacionado como a este punto de accesibilidad de las personas, es qué personas estarán en el torneo si estamos hablando de un torneo que es nacional o internacional. Creo que probablemente si estamos hablando de un torneo internacional, que solamente como personas como de un país en específico van a acudir a ese torneo, probablemente sí podamos optar por ciertos chistes o ciertas temáticas con la que la gente va a estar relacionada, porque probablemente si venimos del mismo país, todos conozcamos, sí podemos optar como por ese tipo de emociones. Pero si estamos hablando como de un contexto internacional, probablemente tengamos que buscar temas que sean como de que probablemente esta película la vio todo el mundo porque es de Disney o porque salió hace muchísimo tiempo o algo así, para que precisamente las personas y su precisamente accesibilidad sea como más sencilla. No solamente como en la temática de la emoción, sino como también qué bromas implican o qué chistes hay dentro de esa emoción, sea como accesible para todas las personas. Siguiente, en la creación de emociones, voy a poner como cierto tipo de ejemplos de que cosas que no tiene que descuidar como el equipo de adjudicación, como las emociones y este tipo de cosas como creativas. Sí, siento que Open, al buscar ser sumamente competitivo usualmente, tiene como la presión de de hacer mociones que ya estén testeadas, a lo mejor de que ya sean mociones que ya hayamos debatido como muchas veces, que sean lo suficientemente profundas en argumentos para cámaras altas y bajas, y que los puntos de ambos lados sean como sumamente parejos. Creo que probablemente eso limita el proceso creativo que tenemos y es por eso que siento que también por eso siempre debatimos la misma moción económica, también por eso siempre debatimos la misma moción de agencias inmobiliarias, porque son mociones que ya sabemos que van a salir bien, pero no implica que pues eso tenga como que limitar cierto tipo de detalles que puedan darle un giro nuevo a la moción y que precisamente como tengamos mejores acercamientos a distintos temas. Es por eso que precisamente como Masters, cuando suele ser chistoso, es un espacio que precisamente se sale de la caja, o sea, como que tengo mayor capacidad de buscar en temáticas que probablemente no estén en un open porque la gente los ignora, porque dicen como de cierta caricatura o como cierto tipo de tema pop voy a sacar una emoción, porque precisamente como no se hacen como este cuestionamiento de cómo podríamos sacar un tema de ahí. Entonces, las recomendaciones que yo hago es que busquemos, o sea, que nos preguntemos qué tema me gusta o me apasiona, para que probablemente tú sepas, si un tema te gusta mucho, probablemente sepas como mucho contexto, hayas visto muchas series, muchas películas al respecto, etcétera, etcétera, o hayas leído mucho al respecto. Entonces, un ejemplo que yo pondría es que hace poco yo puse una moción de el drag, es un tema que me apasiona mucho, que me gusta y que ocasionalmente no veo emociones de ese tipo en Open o en torneos porque a lo mejor es algo como que la gente no se ha dado como la tarea de buscar como cierto tipo de choques o de debates en ese tema. Entonces, como si buscamos en lo que nos gusta a cada uno, probablemente como encontremos este tipo de temas que son como sumamente nuevos. También, ¿qué está sucediendo en el mundo? Esto podría aplicar para mociones de Open o también como para mociones que estén como en un Masters, en un formato chistoso, no solamente como en temas de noticias, en temas como de conflictos que están sucediendo, sino como también qué temas populares está sucediendo la gente ahorita, qué es trend en Twitter, en TikTok, o como en dónde se está desenvolviendo la gente, qué conversaciones hay, que probablemente nos ayudaría como a buscar este tipo de nuevos temas o nuevos debates. También algo que me da como mucha risa es que usualmente si hay como un acontecimiento que marcó VP, puede ayudar como mucho a la creación de emociones.
Por ejemplo, se me viene a la mente lo que sucedió en Semude, donde no había agua caliente, etcétera. Ya que compartimos el mismo contexto de debate BBB, probablemente sepamos de este tipo de tema, probablemente podamos sacar como cierto tipo de tema de que la gente del circuito sepa y podemos hacer una moción que sea como amigable y accesible para todos, ya que probablemente sepamos como del mismo tema. Ahora, el problema como con mociones usualmente creativas o que tengan como este giro es que suelen, o sea, que no se debe de tomar a la ligera, es decir, que tienen que seguir siendo debates completos en que las comparativas estén como más o menos claras, o si no están como tan claras, bueno, eso es como en el segundo ejemplo que voy a poner, pero si no están como tan claras, de todos modos que compartan como cierto tipo de puntos en común para que precisamente el debate pueda darse de la mejor manera. Esperen, tengo que tomar algo. Entonces, sí. En la primera moción es el mundo de Sadie York, todas las personas poseen alguna especie de superpoder que viene acompañado de una debilidad. Ejemplo, puedes volar, pero cada que aterrizas te rompes los pies, puedes ser invisible, pero te da diarrea, puedes correr súper rápido, pero eres alérgica al electrolit, todos los poderes son arbitrarios y la debilidad es proporcional al poder. Esta casa viviría en Sadie York. Entonces, lo que podemos esperar de este debate, bueno, primer punto, creo que como adjudicación, yo hice esta moción con Benjamín Amparo y Dupont, muchos abrazos a estas personas. También algo que suele ser como beneficioso en este tipo de debates es poner cierto tipo de ejemplos o como poner una buena info slide que materialice de qué estamos hablando, de qué tema estamos hablando, de cómo se ve este mundo para precisamente si las personas tienen cierto tipo como de dificultad en buscar un ejemplo, como si no tienen como tan agilizado este proceso creativo, les ayudemos para que al menos tengan como cierto tipo de contenido en sus discursos. Entonces, en el debate, aquí se ve como que los puntos acerca como de un open o un debate normal, entre comillas, siguen existiendo. Es decir, como puedes ponderar sobre si vale la pena X superpoder sobre tener Y debilidad. Entonces, ese tipo de ejercicio de ponderación sigue existiendo. Es un punto que se sigue evaluando no solamente como por las personas juezas, sino como tú debatiente tienes como que ver en el debate. Es decir, como no solamente voy a tirar características de poderes chidos, sino que también tengo como que lidiar con esta responsabilidad de la debilidad, de precisamente cómo ganar el debate en comparativas. Otra cosa que te podrías esperar del debate es precisamente como a qué te da acceso ese poder. O sea, si pudieras volar, ¿qué harías tú? O sea, si pudieras ser invisible, ¿qué harías? Pero también, ¿cómo lidiarías con tu debilidad? Creo que es como cuestionamientos que te tendrías que hacer como no solamente como en el prep time, sino como también en lo que vaya sucediendo en el debate, cosas con las que tendrías que lidiar para precisamente como no perder comparativas. Y otro punto es como el punto de la arbitrariedad, de qué tal si te gusta un poder que tienes o no. Creo que estos también son como cosas que se tendría que profundizar como desde adjudicación. Y si precisamente como no encontramos clashes que den como mucho de qué hablar, probablemente estamos hablando como de una moción muy corta. A lo mejor sí es muy creativa, pero precisamente si no da como la arbitrariedad es un punto que se puede hablar como en cámaras altas y en cámaras bajas, hay material de extensión, de que estamos hablando como de una emoción que es creativa y se puede debatir, y si no, pues probablemente debamos de optar como por otras cosas. Um, mm, en el prep time, algo que yo hago cuando voy a debatir masters o de este tipo de emociones es asumir que absolutamente todo es posible. Sabemos que probablemente no vayamos a ser invisibles algún día ni podamos volar, pero vamos a asumir que todo es posible o precisamente como eso te ayuda a seguir siendo muy comparativa en un debate que probablemente esté en cierto tipo de cosas confuso porque estamos hablando de cosas que no existen. Entonces, como asumir que todo es posible te da como una capacidad mejor de lidiar como si voláramos, ¿por qué nos gustaría? Porque si entras al prep time diciendo como nunca nadie ha volado, no vamos a volar, probablemente eso te aleje como de una mejor
involucración en el debate, no sé si esa palabra exista, pero entonces sí, entonces tienes que asumir que todo es posible. Y ese tipo de preguntas de qué implican los poderes, por qué me gustaría tener un poder, qué pasaría con el mundo, qué poder tendrías tú, qué poder me gustaría tener a mí. Entonces, es algo como que va abonando como a tu narrativa mental y a obtener como precisamente como mejores argumentos o como ya materializaste el mundo, por qué es bueno, por qué es malo, y eso es algo como que te ayudaría como a profundizar en el debate y a entrar como más preparada. Dos, y esto se acerca como del punto que también desde adjudicación se debe tener mucho en cuenta, y es la moción de el abierto de mujeres. Esta moción es mía y de Amparo y de Marce. Un día de verano, Phineas le dice a Fer, ya sé lo que vamos a hacer hoy. Ese tipo de detalles es como abonar una cierto tipo de característica nueva, cierto tipo de giro, que no necesariamente se va a ver en el debate, pero es como una característica que le da cierto tipo de familiaridad. O sea, tú conoces la serie de Phineas y Ferb, no sé, te imaginas como ciertas cosas. Deciden invitarte a pasar el día con ellos y construir dos portales interdimensionales que se autodestruyen en cuanto se pone un pie dentro del otro portal. Entrar al portal A implica la destrucción del universo del portal P. Al entrar en cualquiera de estas realidades deben adaptarse a las normas de ese mundo. Por ejemplo, en un mundo donde no existe una tecnología para construir naves espaciales, no pueden pasar el día construyendo naves espaciales. El mundo en que se metan es el mundo en el que tienen que pasar el resto del verano. El portal A te transporta al mundo de Harry Potter, mientras que el portal B te lleva al mundo de Marvel. Esta casa entraría al portal A. Esas cuestiones entre paréntesis, explicando cierto tipo de cosas de si entras al portal A implica que el portal B se destruye, es muy importante no dejar de lado, no solamente como para tener debates más claros, sino como para que también las personas debatientes tengan mejores prep times y no tengan como que acudir a nosotros como de, oye, duda, ¿qué sucede con esto? Duda, ¿qué sucede con el otro? Dejar claro esto es como muy importante. También como porque tener un mejor debate implica también como tener debates claros, porque usualmente como las mociones creativas te llevan como a lados de interpretaciones locas. Entonces, ser lo más claros posibles acerca como de qué está sucediendo en el debate o qué esperamos, también ayuda a las personas juezas como, sí, de por sí como lidiar como con las cuestiones como del humor, de si no me da risa, pero es como un análisis muy creativo, esto precisamente ayuda a que los debates no se tornen como muy raros y sea para más sencillo para las personas juezas como lidiar con esto. Mm. Entonces, algo en el debate es algo muy importante, que es, aunque estos dos mundos sean completamente distintos, no implica que no puedan compartir puntos similares. Que una moción sea o retrate mundos totalmente diferentes como lo es como Marvel y Harry Potter, no implica que sea indebatible o no implica que no haya puntos donde converjan. Es decir, como en Harry Potter, la idea es con un villano y en Marvel también. Entonces, como al menos ese es un punto, como donde hay a lo mejor puede surgir la discusión de en dónde es más fácil lidiar con nuestro villano. Ah, no sé, o sea, como aquí peleas con magia, aquí peleas como con armas nucleares. Entonces, ese tipo de análisis, como hay un punto que es donde ahí están como los villanos. Igual, donde podría ser más feliz, que te hace más feliz la magia o viajar al espacio o así. Entonces, siempre hay que buscar como, no importa que nos se compartan como características tal cual, que sean como iguales, pero si comparten puntos de choque o si comparten cierto tipo de análisis, probablemente sí nos hable como de una emoción que sea como bastante pareja. Y de nuevo, asumir en el prep time, lo que yo hago es asumir que todo es posible, porque si entras con la mentalidad como de, no, es que los extraterrestres no existen, pues probablemente no vayas a decir nada en tu discurso y eso es malo. Entonces, siempre como hay que seguir como las mismas líneas que pensaría en un open o como en un debate normal, que si estás hablando como de temas más serios, qué cosas exclusivas hay de mi mundo, por qué son mejores, con qué me enfrento en cada mundo, lo que hablaba acerca como de los villanos, acerca como de cosas de que te transmitan más felicidad o no, creo que son como cuestionamientos que te tienes que hacer para precisamente adentrarte en el mundo del debate y que lo entiendas como muchísimo mejor. Ahora sí, los casos.
Usualmente las personas tenemos como cierto tipo de problemas en que cómo soy creativo, pero a la vez cómo o sea, cómo lo complemento con contenido. Y mm, les voy a compartir dos fórmulas que usualmente siento que yo uso. Si tú tienes como un argumento normal, si tú pensaste en, ¿sabes qué? Vamos a dejar las payasadas de lado, vamos a pensar en un argumento normal, en un argumento serio. Entonces, probablemente si tú quieres hacer esa argumentación seria, la tienes que acompañar como de ejemplos chistosos o análisis también creativos o análisis claros. Porque a lo mejor tú tienes como problemas de buscar argumentos como totalmente creativos o como fuera de la caja. Entonces, a tratar como de acompañarlo de ejemplos chistosos que precisamente ejemplifiquen el argumento que estás dando, ejemplifiquen el análisis que estás dando para precisamente no dejar este proceso creativo detrás. Eh, También otra es que si tienes como un argumento totalmente creativo que vas a explicar cómo cuando te sales del mar, esa sal que se queda en tu cuerpo se convierte en una poción de amor para tu crush. O sea, probablemente eso es un análisis y un argumento que esté extremadamente rarísimo. Puedes como optar por dar ejemplos y análisis dentro de ese mismo argumento que estén aterrizados. O sea, como en las mociones de antes, de preferiría entrar a, no sé, al cine sin pagar si soy invisible, porque, ya, análisis, como porque si entro, o sea, siendo invisible, no importa, hay baños y tengo diarrea y esa es mi debilidad, me ahorro dinero y ese dinero lo puedo gastar en otras cosas, eso me transmite más felicidad, tal, 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 tal. Eso es como algo como que puedes complementar. Y ahora, algo muy importante, que son como las personas juezas que a veces como juzgamos este tipo de debate, es muy importante no perder de vista qué se pretende hacer con el discurso, porque usualmente las personas, y me incluyo, que de repente hacemos discursos como muy creativos, muy desordenados, que sacamos muchas bromas, mucho meme en lo que decimos, las personas juezas no deben como de perder de vista qué se pretende hacer con este discurso, qué se pretende decir con esta broma, si esa broma abonaba su argumento que dio su anterior orador o a qué se dirige esa broma. Obviamente no completar análisis, pero sí precisamente como entrar al punto como de que de ponernos o como en el lugar del debate de qué se va entendiendo y como no obviar este tipo de chistes, no decir, este chiste no dijo nada, sino sí cuestionar como ¿para qué dijo esto? Entonces, esto es como muy importante y eso también como para darle crédito como a los discursos de las personas que son sumamente creativas. También como valorar la lógica detrás como de ciertos argumentos, más si viene con análisis y ejemplos creativos, porque usualmente me he topado como con cuestiones de que ciertas duplas son sumamente chistosas, sumamente creativas, pero sí dejaron como de lado cierto tipo de análisis o cierto tipo de argumentación, pues es muy difícil darles como crédito. Entonces, cuando encontramos una persona que no deja de lado la claridad del debate, sus argumentos, los impactos, los análisis y aparte viene como acompañado de ser cómica, pues probablemente debemos de darle como muchísimo más peso a ese tipo de cosas y saber cómo balancear, ¿no? Entonces, no es que valoremos 100% la argumentación ni 100% la creatividad de esta persona me hizo hacerme casi pipí, gana por completo, no. Sí hay como que tener un 50-50. O si una persona es 75% creativa y lo que resta, porque no sé sumar ni restar, lo que resta de ese porcentaje es análisis, pero tengo otra dupla que es 90% súper serias, dejo los argumentos perfectos y tiene como este 10% creativo, probablemente le debemos de dar más peso a las personas que intentaron hacer como este tipo de ejercicio creativo. Es obviamente hablando como de un másters gracioso, ¿no? Pero sí, si solamente estamos hablando de que las personas están teniendo como procesos creativos o están optando como por argumentación más fuera de la caja, precisamente como una persona jueza que no pierda de vista como el hilo de su argumentación es como muy importante. Segundo, de cómo conectar el caso con la emoción. A veces las personas
podemos llegar a tener como problemas de se me ocurren muchísimas bromas, se me ocurre muchísimo análisis creativo, pero no necesariamente cómo lo conecto con la emoción. Creo que cuando o pasa que la persona jueza no me entendió o cómo le hago entender que este tipo de argumentación o este tipo de análisis o este chiste va dirigido al punto que quiero probar. Entonces, debemos decir como, debemos de empezar a ser como más explícitas en cuestión de este tipo de impacto o este tipo de chiste va a probar por qué preferiríamos estar en el mundo de Harry Potter, porque un villano pelón no nos va a hacer nada. O sea, es como ahí está la broma, pero no necesariamente, o sea, como está fuera en análisis, te está diciendo cómo vamos a lidiar mejor con un villano. Entonces, como ese tipo de cosas dirigiendo a puntos explícitos o mencionar con qué puntos estamos lidiando es como una mejor forma de lidiar como conectar el caso o conectar como tus análisis creativos como con la emoción y eso es algo como que se da con mejor manera. Eso es algo que al menos hago yo. Y ahora sí, discursos. Creo que, o sea, iba a decir como un disclaimer de esto no en discursos de las temáticas y así, porque yo no sé discursos, pero creo que chances sí podrían ocuparlo. Lo que yo hago en discursos de masters, o sí, o sea, como, o si busco ser como más creativa en esto, es que hago una lluvia de ideas simple, es decir, como si me están dando una moción de Pokémon o si me están dando una moción de Minecraft o de algún tipo de película, son ideas simples, o sea, qué es lo primero que se me viene a la mente. Entonces, sí que es en lo primero que piensas, con eso, con qué puedo relacionarlo con el debate o cómo puedo relacionarlo con un argumento que ya esté como más importante, o sea, como un argumento como más estructurado. ¿Cómo puedo relacionarlo con mi vida cotidiana para precisamente dar ejemplos que sean como más entendibles y con las que las personas se puedan relacionar o como que tú te puedas relacionar más sencillo y como que puedas hacer algún chiste como de tu vida y así? O alguna serie, algún meme que probablemente como vayas como conectándolo para tener como un mejor discurso o como un discurso con más ideas o con lo que las personas del debate y las personas juezas les sea más sencillo relacionarse. También algo que yo ocupo mucho es como el lenguaje corporal, es decir, como que me gusta ser como muy explosiva, de repente como me gusta mucho gesticular acerca como de las bromas que hago, porque eso es como, siento que es algo como muy importante, porque transmites mucho con cómo te mueves o las caras que haces, y a veces cuando no tienes una broma o no sabes cómo contestar, siempre como una cara chistosa, a veces te salva. Entonces, como perderle el miedo, precisamente como ocupar el lenguaje corporal. Y ya el último recurso o como cosas que yo también como a veces si no me siento como totalmente cómoda con un discurso, em, decírselo a mi dupla. Es decir, como usualmente yo debato con Benjamín, entonces si no se me ocurre nada o si tengo miedo de no ser graciosa o si no tengo o si tengo miedo de que alguien no le entienda mis chistes, decírselo a esa persona, divertirme con esa persona, probablemente me transmita como más seguridad o como cierto tipo de chistes que compartimos, probablemente le dé risa como a las otras personas. Creo que eso también como estando frente como al debate te puede ayudar como de me acordé de un chiste que tengo con Benjamín, chance a las otras personas les da risa, lo digo y probablemente como mi proceso creativo dentro del mismo discurso como empiece a maquinar para como no quedarse como sin ideas. Sí, entonces eso sería todo, mucha libertad de expresión, gracias. O sea, de nuevo como me invitaron a hacer este taller porque la gente piensa que soy graciosa, pero obviamente estos son como cosas o cuestionamientos que yo me hago y que pues no son como la primera y la única verdad del mundo, son como solamente consejos. Y pues cualquier otra cosa me pueden buscar en Insta y mandarme un DM por cualquier duda que tengan y ya les TQM mucho.